No me acuerdo dónde quedamos. Acá no, acá no. Ahí está, acá, ahí quedamos. Sí, porque habíamos dejado para ver los efectos hoy. Bien. Bueno, entonces le vamos a sacar esto. Grande. Entonces habíamos visto en la clase pasada, habíamos empezado a ver este otro grupo de hormonas vegetales, que son las citocininas, y habíamos visto que como en el caso de las otras hormonas, buen día, como en el caso de las otras hormonas, existen mecanismos para regular la concentración que se va a encontrar en las células, ya sea por conjugación, que hace que la citocinina esté presente pero no activa, o por degradación, que en ese caso es irreversible. Entonces, ahora vamos a empezar a ver algunos de los efectos que tienen, de las funciones que cumplen las citocininas en las plantas. Una de las primeras observaciones fue que las citocininas están regulando la división celular y tienen digamos, un efecto bastante notable sobre los meristemas. Esto se pudo apreciar más claramente cuando se observaron cortes histológicos de los meristemas en plantas de tabaco que tienen más cantidad de la enzima que degrada las citocininas. Vieron que cuando las citocininas se degradan en mayor cantidad, las plantas son enanas, tienden a ser más chicas. Entonces esto les dio idea y tenía algún efecto sobre el crecimiento. ¿Sobre qué era? En particular, tienen un gran efecto sobre la división celular. Acá tienen el meristema apical de una planta normal, y acá tienen ese meristema mucho más reducido en el caso de plantas deficientes o con menor contenido de citocininas. Entonces, las citocininas son importantes para que haya una normal división celular. Lo mismo, tienen un efecto sobre las raíces, pero este es uno de los casos donde la misma hormona tiene efectos diferentes sobre la parte aérea y sobre las raíces. En este caso, tienen también plantas, estas son transformadas, y en el de la derecha, en el otro teníamos una planta que tiene menos citocininas, y con menos citocininas el meristema apical es más reducido. En esta acá tenemos menos citocininas también, pero ahora miramos las raíces y vemos que con menos citocininas hay más desarrollo de raíces. Entonces nos da la idea de que las citocininas estimulan la división celular en el meristema apical, pero reducen la división celular en las raíces. Y cuando fueron a ver, ay, qué toque. Estoy escapando y no me escapo. No sé qué toquecito que mi presentación nada más. Ay, acá está. Uf, no sé qué es eso. Vamos a cerrar por las dudas. Bueno, cuando fueron a ver, entonces el meristema de las raíces, se vio que es mucho más grande en ausencia de citocinina. Entonces les da la misma hormona, está cumpliendo funciones opuestas en los meristemas caulinares y radicales. Por eso, siempre que ustedes traten, porque con una hormona, como les decía el otro día, tienen que considerar los efectos sobre otras partes de la planta y sobre otras etapas, si no va a estar afectando por ahí la fase reproductiva
o en este caso el crecimiento de raíz. ¿Cuál es uno de los puntos donde está ejerciendo su función dentro de la división celular? Regulando el pasaje entre las distintas fases del ciclo celular. Entonces, cada vez que se cambia de fase, las citocininas están permitiendo ese pasaje de una fase a otra hasta llegar a la mitosis. Sí, con algún compuesto o con los mutantes se reduce la concentración de citocininas, se reduce también la división celular. Otro efecto que tienen las citocininas es el de interactuar con las auxinas para regular la brotación de yemas laterales. Las auxinas cuando hay alta dominancia apical, las auxinas están impidiendo esa brotación de yemas axilares, mientras que las giberelinas tienden a promoverla. Por eso, una de las formas de eliminar la dominancia apical es o sacando el ápice, que es la fuente de las auxinas, o pulverizando con citocininas, por ejemplo. Ese rol de las citocininas se usa en cultivo de tejidos, que es la última unidad que van a ver la semana siguiente, la otra, que, digamos, el cultivo de tejidos, así en pocas palabras, consiste en tomar un explante, que se llama explante, porque es una porción que se saca de la planta, que pueden ser desde células, hay protoplastos, células, puede ser una porción de un tejido, un órgano entero, un embrión, que se sacan de la planta, se colocan en un medio de composición definida, en condiciones controladas de temperatura, de luz. En ese medio ustedes le dan, para que una célula funcione viva, necesita todos los nutrientes esenciales, entonces hay que darle eso, vitaminas y hormonas de acuerdo a lo que ustedes quieran que haga. Para obtener plantas enteras, ustedes necesitan que eso que colocan ahí tenga brotes y tenga raíces, para que tenga todas las partes de una planta. Las raíces, vimos, se pueden estimular con auxinas. Y para la obtención de brotes, lo que normalmente se colocan son citocininas. Entonces, en cultivo de tejidos, la proporción entre auxinas y citocininas es lo que va a determinar qué se forma. Si predominan las auxinas, va a haber mayor formación de raíces. Si predominan las citocininas, mayor formación de brotes. Y si ambas están en la proporción adecuada para esa especie, para ese órgano, van a tener la planta entera, van a poder regenerar una planta entera. Entonces acá tienen concentraciones crecientes de auxinas, y acá me imagino, porque estoy sin los anteojos y no veo, pero acá tenemos concentraciones crecientes de citocininas. Entonces ven, si tienen pocas auxinas, pero muchas citocininas, hay brotes. Acá tienen la región con alta concentración de auxinas y pocas citocininas, donde en general las auxinas promueven formación de callos en cultivo de tejidos, que el callo es esta masa. Ustedes colocan un pedacito de hoja, por ejemplo, y se empiezan a dividir, formando esta masa de células indiferenciadas, porque son células que no tienen características de un tubo criboso, de un clorénquima, digamos, son células indiferenciadas que después, de acuerdo a las hormonas que ustedes le den, después de esa fase, van a hacer una cosa u otra. Entonces, sí. Espera, que me... Sí. Sí. Es ácido indolacético. Ahora sí. Y acá la quinetina o cinetina, la van a encontrar, es una citocinina sintética.
Bien. Esto van a ver en esa unidad 22 y después si hacen la optativa de introducción a la agrobiotecnología, ahí digamos se dan algunas otras técnicas, pero principalmente está orientada al cultivo de tejidos, los pasos, las aplicaciones que pueden tener. Entonces en esa se hace más hincapié. Acá en fisiología es una introducción. Pero ahí van a ver que la relación entonces entre estas dos hormonas, entre citocininas y auxinas, les puede determinar que haga esa porción de planta que ustedes colocan en un tubo de ensayo. Entonces acá tienen solamente auxinas, por ejemplo, y va el ácido indolbutírico, les dan raíces. Si esa misma porción de un tallo ustedes la colocan en un medio con IVA y con ceatina, que vimos que es una citocinina, es la citocinina natural más difundida, tienen también formación de brotes. Como ya les había adelantado, entonces las citocininas también tienen un efecto sobre la dominancia apical, tendiendo a romperla, a promover la brotación de yemas laterales en la interacción junto con las auxinas que tienden a frenar. Cuando vimos auxina, vimos que además de la parte hormonal, también la distribución, la partición de azúcares va a tener un efecto sobre esa brotación de yemas laterales, porque ustedes al sacar el meristema apical caulinar, que es un destino muy fuerte de azúcares, los azúcares de la planta, el resto puede redistribuirse mejor entre las yemas axilares, y también es otro factor no hormonal, sino una simple distribución de recursos en la planta que permite la brotación de yemas axilares. Entonces son auxinas, citocininas y también la distribución, la partición de azúcares. Entonces, la aplicación o la pulverización de plantas con citocininas puede romper la dominancia apical, estimulando brotación de yemas laterales. Otro efecto que tienen las citocininas en las plantas, así como son antagonistas de las auxinas, son también antagonistas del etileno, que es la hormona que va a regular la senescencia, tanto de hojas como de flores y frutos. Las citocininas, la producción de citocininas tiende a reducirse a medida que la hoja envejece. En ese momento también la hoja comienza a producir más etileno y esto hace que esa hoja entre en esa fase natural de senescencia, donde se produce la removilización de nutrientes, los que sean móviles, de reservas de los azúcares, y se transportan hacia las hojas más jóvenes, y esa hoja queda ya lista para caer, porque se reduce también el gradiente entre auxinas, entre la hoja y el tallo, y esa hoja está destinada a la abscisión. Cuando se pasa a la fase reproductiva, como las estructuras reproductivas son un destino muy fuerte, entonces esa movilización de nutrientes y de reservas desde las hojas más viejas hacia esas estructuras reproductivas tiende a acelerar la senescencia o envejecimiento de las hojas, porque hay algo que está necesitando más y a lo que se mueven todos los compuestos móviles de las hojas más viejas. Si ustedes sacan las estructuras reproductivas, entonces ya no hay un destino, algo que esté demandando tanta energía y tantos nutrientes, y tiende a retrasarse la senescencia de las hojas más viejas. Lo que se vio
es que las citocininas están involucradas, como son antagonistas del etileno, si permanece la producción de citocininas en esas hojas más viejas, tiende a frenarse su envejecimiento. Entonces, lo que se hizo fue transformar plantas de tabaco con un promotor que se induce por la senescencia, unido a una enzima que estimula la síntesis de citocininas. Ustedes en los genes, cualquier gen, siempre van a encontrar la zona inicial, que es el promotor, y después está la parte que codifica para el enzima, una proteína, lo que sea. Ese promotor es la parte inicial, es una parte que está regulada, que se va a activar si interactúa con alguna otra proteína, con alguna otra molécula. Ese promotor es de forma, digamos, tiene las características de que entonces va a activar la transcripción de ese gen cuando se una algo que cambia en la célula, en respuesta al ambiente. Entonces, si la planta, si esa hoja ya llega, digamos, hacia el fin de su vida, porque ya está en la parte basal, movilizó nutrientes, o está más sombreada, o se percibió ya el fotoperíodo en una hoja caduca, por ejemplo. Que ya la planta percibe que los días se van acortando, entonces está indicando a la planta la llegada del otoño y pierde las hojas. Entonces, cuando se percibe ese estímulo ambiental, en el que pueden ser mediadoras las hormonas, va a haber se llaman factores de transcripción, que son como proteínas que se unen a este promotor, y ahí se activa ese gen y se empieza a copiar lo que viene después. Entonces, hay algo que cambia en el ambiente que hace que se una la proteína, lo que activa este promotor, y ahí se empieza a copiar. Entonces, con lo que se transformó es con un promotor que se activa cuando la hoja entra en senescencia. Se toma de un gen, de algún cambio que se produce cuando la planta entra en senescencia, y atrás le pusieron la enzima que sintetiza citocinina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la hoja empieza a envejecer, que se activan los genes de senescencia, se nos activa nuestro promotor y empieza a sintetizar citocinina. Entonces, una hoja que cuando tiende a envejecer, aumenta la producción de citocinina. Y las citocininas frenan el envejecimiento. Entonces, lo que se vio fue que en las plantas transformadas tienden a quedar verdes, no envejecen, mantienen todas sus hojas como jóvenes. Cuando una planta normal, las hojas basales ya empiezan a envejecer. Entonces se vio el rol que tienen esas citocininas frenando la senescencia de un órgano. Las citocininas también promueven, estimulan la movilización de nutrientes de las hojas. Si un órgano tiene un alto contenido de citocininas, la tendencia es que los nutrientes se muevan hacia ese órgano que tiene más citocininas, que es algo que indica que es un órgano todavía joven. Por eso, en muchos casos, si uno quiere que un órgano se convierta en destino, como un fruto que no está creciendo o algo, se trata con citocininas y lo activa su metabolismo y se convierte en un nuevo destino. Entonces, se hicieron pruebas y se vio que sí, hay un bajo contenido de nutrientes en el suelo. Recuerden, las citocininas se sintetizan en las raíces principalmente. Entonces, baja el contenido de citocininas, las menos citocininas
me dice que crece más la raíz y menos la parte aérea. ¿Qué ventaja tendría eso en esas condiciones si tengo pocos nutrientes en el suelo? Vos tenés poca citocinina, entonces no te brota la parte aérea. Pero siguen creciendo las raíces. Esas raíces van a explorar mayor volumen de suelo y pueden llegar a alguna zona donde todavía estén disponibles los nutrientes. Entonces es una ventaja. Fíjense cómo la hormona regula la forma que vaya a tener la planta. Crece más la raíz que la parte aérea. Y digamos, todo evolucionó en forma tal que sea esa la situación favorable en esas condiciones. Ya me prendieron el aire. Porque veo bota con frío. Me parecía que estaba... En cambio, si tenemos poco contenido de buena cantidad de nutrientes en el suelo, hay suficiente nitrógeno, por ejemplo, para que se sinteticen las citocininas. Si yo tengo muchas citocininas, tienden a frenar el crecimiento de las raíces, pero estimulan la brotación de parte aérea. Y en esas condiciones sería favorable porque total hay suficientes nutrientes en el suelo como para que se mantenga el crecimiento de los brotes. Entonces una interacción entre un factor ambiental, en este caso los nutrientes del suelo, donde a través de las hormonas, en este caso las citocininas, se regula la forma que vaya a tener la planta, cómo va a crecer. También habíamos visto que si ponemos nuestra planta en condiciones de oscuridad o con muy poca luz, habíamos visto la etiolación, que tiende a crecer mucho, a alargarse mucho los entrenudos, con poco contenido de clorofila, poca expansión de los cotiledones hasta que toma contacto con la luz. Sí, cuando la planta se coloca en oscuridad, se trata con citocinina, se estimula ya la formación de cloroplastos, aunque la planta esté todavía en oscuridad. Eso, digamos, fue una prueba para demostrar que las citocininas son las hormonas que determinan la formación, que participan en la formación de cloroplastos. Y también la síntesis de clorofila se produce con mayor velocidad. Entonces, las citocininas están involucradas en formación de cloroplastos y síntesis de clorofila. En el caso de la concentración de citocinas, había un aumento del desarrollo de raíces. Ese desarrollo de raíces era por la auxina. Digamos, hay varias, después le vamos a agregar otras hormonas que influyen. Pero sí, digamos, siempre están presentes todas las hormonas, no es que una está actuando sola. Acá baja la proporción de citocininas y las auxinas sí se siguen produciendo en el ápice y siguen siendo transportadas. Entonces, sí, las auxinas también están determinando la expansión de raíces y siguen frenando, las auxinas siguen frenando la brotación de yemas. Después les vamos a agregar las estrigolactonas, que también son otras que en esas mismas condiciones de baja concentración de nutrientes están ejerciendo también y están interactuando con las otras cosas. Es un poquito más adelante. En general, las auxinas y las giberelinas tienen poco efecto sobre la expansión de cotiledones. En ese caso, en esa estructura específica, son las citocininas las responsables de la expansión celular. Y ahora vemos brevemente algunas aplicaciones de la agricultura, porque por ahí tienen un poco menos que las otras que vimos. Pero una es la micropropagación. La micropropagación, van a ver si cursan agrobiotecnología, es simplemente una propagación clonal de una planta, es decir, que toda la descendencia van a ser genéticamente iguales a la planta que les dio origen.
Y es como hacer estacas de un árbol, sino que acá las estacas son mucho más chicas. Entonces se toman segmentos uninodales, se dice, porque es una porción de ramita que tiene solo un nudo, y lo que se hace es darle citocinina para que brote esa yema que está en ese nudo. Una vez que brota esa yema in vitro, les da estos vástaguitos, a veces de un mismo nudo brotan más tallitos. Entonces, pues lo que se hace es, de cada uno de estos, lo vuelven a cortar en pedacitos, cada uno con un nudito, y se vuelven a poner en citocinina para que broten de nuevo. Y así se hace una multiplicación exponencial, y es clonal porque son todas idénticas, es vegetativa, son idénticas a la planta de la que se sacaron. Entonces tiene la ventaja de que se acelera mucho la producción porque aumenta exponencialmente al mes, normalmente se vuelve, cuando se vuelve a cortar y volver a cultivar, hasta que se llega a una etapa donde se hacen enraizar y se obtienen las plántulas chiquitas que después van a vivero para aclimatarse a las condiciones externas y ser llevadas a campo. Entonces esa es una de las aplicaciones de las citocininas, basadas en este hecho que rompen la dominancia apical estimulando la brotación de yemas axilares. Otra aplicación es para reducir la dominancia apical pulverizando a plantas, ya sea ornamentales o algunas frutícolas donde se quiera estimular la brotación de yemas. En general se emplean citocininas sintéticas, sobre todo la benziladenina o benzilaminopurina es una de las más usadas, porque las naturales, por el hecho de tener que extraerse de las plantas, son mucho más caras. Entonces, en general se emplea para otros estudios. También favorecen la formación de frutos por el hecho de que, como decíamos, al colocarle citocinina se estimula el metabolismo, se estimula la división celular, entonces ese fruto se convierte en un destino más importante hacia el que van más fotosintatos y hace que el fruto crezca más. Por ejemplo, en el caso de uvas sin semillas, melón y manzana. Y también habíamos visto brevemente que es otro de los, es una de las hormonas que estimula la formación de tubérculos, por ejemplo, en papa. La bibliografía es la misma que para las otras hormonas. Hasta citocinina encuentran en todos los libros, así que no hay problema. Y vamos a irnos, si no tienen preguntas de citocinina, ahora nos vamos a la otra unidad. A la unidad 16, donde tenemos etileno y si podemos, después de etileno, empezamos con otros reguladores. Bueno, entonces, etileno, entonces les dije, es la unidad 16. Y después le engancho con la unidad 18, que son otros reguladores de crecimiento, y dejamos para la semana que viene la 17 del ácido abscísico y la enganchamos con germinación porque está ahí relacionado. Bueno, el etileno es otra de las hormonas vegetales, pero tiene la diferencia de que es gaseosa. Entonces es, digamos, su mecanismo, su movimiento
va a ser por difusión, porque es un gas. Es activo a concentraciones muy bajas, desde 1 microlitro por litro. ¿Sí? Concentraciones bajísimas. Y tiene una estructura muy simple. Entonces, bueno, costó primero reconocerlo como hormona, pero vamos a ver todos los efectos que tienen en las plantas. Su descubrimiento estuvo en parte relacionado al hecho de que algunos siglos atrás se iluminaban las calles con lámparas que funcionaban a gas. Y se veía que los árboles en correspondencia en la zona donde estaban estas lámparas perdían las hojas. Pero no había explicación. Hasta que un estudiante trabajando en laboratorios también iluminados con lámparas a gas vio que cuando ponía a germinar semillas de arveja en oscuridad, en lugar de encontrarse con lo que se esperaba con sus semillas etioladas, tenía semillas más cortas, semillas no, plántulas más cortas, con los hipocótilos engrosados y que tendían a curvarse. Posteriormente, recién ahí descubrieron que esta respuesta, que no era la típica de una plántula etiolada, estaba dada por el contenido de etileno que se acumulaba en el laboratorio como producto de las lámparas a gas. Y vamos a ver, esta característica es lo que se conoce como triple respuesta en la germinación debida al etileno en condiciones de oscuridad. Tenemos más adelante. El etileno es el que tiene su vía biosintética más simple, porque es bien corta, derivado de la metionina. Pasa por la S-adenosilmetionina, y lo importante es este precursor, que es el ácido 1-aminociclopropano carboxílico, porque este precursor sí es líquido. Digamos, este se puede mover dentro de la planta a través de xilema, por ejemplo, pero después cuando ya se convierte en etileno es gaseoso, y ahí sí ya se difunde a través de la planta. El pasaje a través de estas distintas etapas en su biosíntesis puede ser regulado por factores externos o por compuestos que nosotros le podemos aplicar para frenar su producción. Algunos de estos que se usan, por ejemplo, en la fruticultura para retrasar la maduración de un fruto o para evitar que caigan los frutos, para reducir la abscisión. La síntesis del precursor, es decir, del etileno, puede estar estimulada, por ejemplo, por auxinas. Por eso, si ustedes se pasan por alguna aplicación con auxinas, en realidad lo que pueden estar haciendo es aumentar la producción de etileno y aumentando la senescencia de esa planta. También por heridas, el daño mecánico a una planta estimula la producción de etileno, el frío, la sequía, casi todos los estreses en parte estimulan alguna producción de etileno. La inundación, vamos a ver en la maduración de frutos y en la senescencia, que es, digamos, son algunos de los aspectos en los que más se estudió la función del etileno. Ese pasaje de madurez fisiológica a comercial también está dada por la producción de etileno, y hay también factores ambientales que bloquean la síntesis de etileno, como la falta de oxígeno, porque para convertirse el precursor a etileno se necesita una oxidasa que tiene que funcionar con oxígeno. El cobalto, altas concentraciones de dióxido de carbono, temperaturas muy altas, o en general la luz intensa, pueden reducir la producción de etileno. Y existen estos otros compuestos, les decía, que lo que bloquean es la biosíntesis, da la conversión a su precursor, que tienen, digamos, aplicaciones también comerciales. Una de las características del etileno es que existen como dos vías por las cuales se pueden producir. Una, en las plantas en crecimiento vegetativo,
donde se produce etileno, por ejemplo, por una herida, y esa producción de etileno frena, digamos, la producción de más etileno. Se produce solo un pico y después baja. Pero en algunos casos, cuando un órgano va madurando, se activa otra vía, que lo que hace es que cuando se empieza a percibir que hay algo de etileno, ese etileno activa la síntesis. ¿Sí? Que siempre tenemos algún factor estresante acá. Con el etileno tenemos como dos vías, porque estas enzimas que sintetizan el precursor, que se llaman ACC sintasas, hay por lo menos se conocen varias en las plantas, digamos, no hay una sola, sino que hay como 6 alelos, digamos. Hay 6 diferentes, por lo menos en tomate, donde se estudió mucho. Entonces, algunas se activan, sintetizan etileno en plantas en etapa vegetativa, en condiciones basales, por ejemplo, en respuesta a un daño mecánico, se rompe una hoja, un insecto come una hoja, esa herida estimula la producción de etileno, pero esa producción es puntual y después baja el nivel. Ahora, cuando un órgano va madurando, se va acercando ya al final de su vida, se activa otra vía que hace que la percepción de etileno estimule más producción de etileno. Es decir, la célula siente el etileno y se activan, las enzimas que sintetizan los precursores, se activan, a su vez al sentir etileno se activan más enzimas, se siente más etileno y se activa más enzimas, y entonces se produce un pico en la producción de etileno, donde el etileno estimula su propia síntesis. Y eso es, por ejemplo, el pico climatérico que habíamos visto en la respiración, que era un pico de etileno que estimulaba un pico en la respiración y hacía que el fruto madure comercialmente. Ahí está activo este otro sistema, que es un sistema que se llama autocatalítico, porque el etileno estimula su propia síntesis, se autorregula. Profe, ¿Sí? una pregunta. En el caso de cuando se activa en el sistema 1, digamos, el etileno por alguna herida o es algo que le pasa a una hoja, por ejemplo, Sí. ¿eso con qué objetivo se activa el etileno? ¿Para cicatrizar la herida o cuál es el objetivo de la síntesis de etileno en ese caso? En ese caso funciona como una señal. Y vamos a ver ahora cuando veamos, por ejemplo, el ácido jasmónico, es una señal que interactúa con otras hormonas y puede estimular, si hay una herida, por ejemplo, que daña algún tejido vascular, puede estimular las reconexiones a través de su interacción con otras hormonas, la reconexión de tejidos vasculares, puede interactuar también con auxinas, para estimular en este caso división celular, por ejemplo, y con el ácido jasmónico vamos a ver en ese caso de estrés por heridas, que pueden ser a veces, hablamos de herida que causa un insecto que se está alimentando de una hoja, interactúa como positivamente, digamos, con el ácido jasmónico. Vamos a ver para activar un sistema de defensa de la planta ante esos insectos fitófagos que se están alimentando de una hoja. El etileno en muchos casos funciona así como una señal y está interactuando, van a ver cuando estudian los estreses, cuando les den los estreses en ecofisiología, es como una señal que interactúa con muchísimas otras hormonas para, en el caso particular de las heridas, por ejemplo, con el ácido jasmónico para estimular un mecanismo de defensa de la planta. Ahora un poquitito más adelante ya lo vemos. Y en cambio, en el sistema 2 es principalmente llevando hacia la maduración o senescencia y muerte de ese órgano.
En ese caso es como la principal hormona que está llevando a eso, en el caso del mecanismo autocatalítico. La síntesis se puede hacer en cualquier parte de la planta, y como el etileno es gaseoso, digamos, lo que normalmente se mueve por xilema y que se puede almacenar es el precursor inmediato, que es el ACC. El etileno, como les dije, es un gas y simplemente difunde a través de los tejidos de la planta, y como es no polar, pasa fácilmente a través de las membranas celulares. Actúa como todas las hormonas, digamos que la célula reconoce que está presente cuando el etileno se une a un receptor que es simplemente una proteína que en este caso está en la membrana plasmática o en el retículo endoplasmático rugoso. Cuando el etileno se une a esa proteína, la célula reconoce su presencia y se desencadenan las respuestas al etileno. Y es algo así. Entonces, si tenemos una atmósfera normal con aire, este es el receptor, es esa proteína que está en la membrana. Y está unida a otras proteínas que bloquean la respuesta al etileno. No hay respuesta al etileno. Pero si se une el etileno al receptor, cambia la conformación de esa proteína, de ese receptor, y se desencadena esta proteína que estaba fija, frenada y reprimida, se libera y se comienza a tener la respuesta del etileno. ¿Qué son las respuestas del etileno? Vienen todas de la transcripción de genes, es todo. No es magia que el etileno hace que pase algo, sino que activa la transcripción de genes que van a estar sintetizando enzimas, proteínas, y compuesto que sea, que va a llevar a una respuesta en la planta. Las hormonas lo que hacen es activar o desactivar ciertos genes de respuesta a ese estímulo. No es que la hormona por sí hace magia, sino que toda es una regulación genética. Entonces es algo bien preciso porque va a determinar que la planta viva o muera, si hace más raíces, si hace más parte aérea, está todo altamente regulado, y siempre no es una sola hormona, sino que hay una interacción entre varias, los niveles de varias son los que van a determinar que algo pase o no. Que pues ya tiene cara de pregunta. ¿Esa proteína a qué está asociada? El receptor es como un factor de transcripción de estos que activan los genes de respuesta al etileno. Normalmente lo que ustedes tienen en una planta en el aire es una represión de la respuesta al etileno. No hay respuesta porque esta proteína está fija ahí con el receptor. Pero si llega a haber etileno, cambia la forma del receptor y se libera esta que puede iniciar la transcripción de genes. Esto está ultra estudiado, sobre todo en Arabidopsis. Tienen todas las etapas porque acá no es tampoco tan sencillo. Esto activa un gen de respuesta que después va a activar otro gen de respuesta que después va a otro. Es toda una cadena de señales hasta que pasa algo, Digamos, tienen varias etapas de control hasta que la planta hace algo. Y el CTR que dice ahí es la proteína que está en la proteína, digamos, que está fijada en el receptor. Sí, este es en el caso de Arabidopsis. Por ahí en otras especies les cambian el nombre de la proteína represora. Si no recuerdo mal, es de, acá nos dicen la salida, es de triple respuesta, constitutive triple respuesta. La triple respuesta, si esto no está funcionando, esa triple respuesta que se ve en la germinación se ve constantemente porque están siempre activas las respuestas al etileno. Por eso es importante para la planta frenar la respuesta que se logra reteniendo esta que estimula
la activación de genes del etileno. Esto acá es el ADN. Que se activan o no esos genes. Siempre la respuesta, la hormona es como una mediadora para activar genes de respuesta. Pero acá Profe, no eso, ¿Sí? eso como había dicho recién, es en todas las hormonas es lo mismo, sería activan los genes para... En todas las hormonas sí hacen esto de y para que la hormona sea percibida por la célula tiene que unirse a un receptor. Porque si no, si vos hay mutantes que, por ejemplo, no tienen muchos receptores, entonces como está, la hormona se sintetiza, pero no se percibe. Entonces, en todas las hormonas, para que sean percibidas, se tienen que unir a un receptor, que es una proteína que está en una membrana dependiendo de la hormona que sea, la ubicación donde van a estar. Y cuando se une la hormona al receptor, se activan esas respuestas, los genes de respuesta a esa hormona. Por ejemplo, habíamos visto en las auxinas que por una parte acidificaban la pared celular, pero también estimulaban la acción de las expansinas. Ahí, para que llegue desde la auxina hasta la expansina, ustedes tuvieron que tener la auxina que se unió a un receptor, y ese receptor que estimuló a los genes, activó los genes, la transcripción de genes de expansina. Entonces, esa célula empieza a sintetizar más expansina que van a actuar sobre la pared celular. Digamos, la hormona es una mediadora que indica, percibe algo en el cambio en el ambiente y le indica a la planta, hace que esa célula sintetice lo que se necesita para responder a ese cambio. ¿Estamos? Esto es para que ustedes entiendan cómo ocurre, no les vamos a ir a preguntar el receptor de una hormona ni nada genético porque no es para eso. No. Saber que viene de la metionina. Y que en este caso el precursor sí es importante porque es el que se va a mover en la planta a través de xilema, por ejemplo, antes de convertirse en etileno. Sí, se puede convertir todo ya en la misma zona en etileno, o si se producen las raíces, por ejemplo, se puede mover por xilema y se convierte en etileno en la parte aérea. Entonces, si tenemos etileno en una semilla que empieza a germinar en la oscuridad, nuestra plántula va a tener esa triple respuesta. El etileno es responsable de la triple respuesta. ¿Qué es? Una inhibición en la elongación del hipocótilo, es decir, que nuestros hipocótilos quedan más cortos, pese a estar en la oscuridad donde tenderían a elongarse, quedan más cortos, son más gruesos, y tenemos la formación de lo que se conoce como gancho apical, que es ultra importante para la vida de esa plántula, como vamos a ver más adelante. El gancho apical es simplemente esta curvatura exagerada en la parte apical de la plántula. Esa es lo que se llama triple respuesta al etileno en la germinación. Y el gancho apical. Sí. ¿Vos estás estudiando ahora te vamos a preguntar? Acá vemos. La otra vez no me acuerdo quién dijo, si en el campo que se ve por ahí una planta de sorgo, que si ven una más alta, que podría tener una respuesta a la giberelina, por ahí puede ser un mutante así. Lo mismo acá, por ahí ustedes ponen todas a germinar, las plántulas de lo que sea, ponen sus semillitas a germinar en la oscuridad y ustedes con etileno, y ustedes esperan que sean todas cortitas, así con la triple respuesta, y por ahí aparece una que no responde igual.
probablemente esta plántula acá tenga una mutación que le impide detectar al etileno. Entonces, como no siente que hay etileno, responde como respondería una plántula que crece en el aire a la oscuridad, que se elonga simplemente. No está percibiendo el etileno. Entonces, por ahí a veces sometiendo un lote de semillas donde hubo polinización cruzada, donde esperan tener variabilidad a una cierta condición, es una de las formas. Por ahí cada tanto se detectan estas mutaciones que por ahí pueden ser útiles para algún fin. Y acá tenemos este ganchito apical, que vamos a ver para qué le sirve, como dijo el compañero, en la germinación. Acá tenemos un trabajo, esta es una de las mejores revistas para publicar trabajos científicos. Y salió hace unos años este trabajo, donde vieron, acá tienen la profundidad con respecto al nivel del suelo, y acá la producción de etileno de las plantas. Acá no tienen suelo que cubra, en anaranjado tienen suelo blando, que nos ofrece resistencia, y en rojo tienen suelo compacto, más duro, que ofrece resistencia a la salida de la planta. Y fueron a medir la producción de etileno. Se vio que cuando nada cubre la plántula, o lo que cubre es poco y suelo muy blandito, la producción de etileno es mínima. Ahora, si la plántula o se encuentra que empieza a germinar a más profundidad, o el suelo es un poquito más duro, tiene mayor producción de etileno y prácticamente se duplica o se triplica con respecto a nuestro control si el suelo fíjense, tiene 1 milímetro de profundidad y es compacto. Para una semilla chica eso es ya una fuente de resistencia y estimula la producción de etileno. Cuando vamos a ver nuestra plántula, lo que está pasando, tenemos que en un suelo blando empieza a germinar, fíjense, mientras está debajo del suelo tiene las características de una plantulita etiolada donde se elonga el hipocótilo, que le va a permitir salir a la superficie y empezar a fotosintetizar. Es como una plántula que está en la oscuridad, que germina en la oscuridad. Ahora, si el suelo está compacto, firme, cuando empieza a germinar, vemos que se estimula la producción de etileno, y ese etileno hace que se forme, que sea el hipocótilo grueso y que se forme el gancho apical. Esto que hace que el meristema, en lugar de estar enfrentando el suelo creciendo con el meristema avanzando a través del suelo, avanza ofreciendo, lo que empuja es el hipocótilo. Entonces es un tejido mucho más resistente, que tiene fibras, está más protegido y no se daña el meristema hasta que toma contacto con la atmósfera y ahí se expande. Ahí recién, porque ahí te toma contacto con el aire, desaparece el efecto del etileno. ¿Qué pasaría si una plántula está empujando con el meristema un suelo compacto y se daña ese meristema? En ese momento es el único meristema apical caulinar que existe. Si se llegase a dañar, muere la plántula. Entonces es un mecanismo que asegura la supervivencia de la plántula cuando germina en suelos compactos. Si el suelo no es compacto, no se produce etileno y germina normalmente. Si hay una resistencia, hay el etileno como una señal, la producción de etileno una señal que hace que se modifique la forma de la plántula en germinación, protegiendo el meristema y asegurando la supervivencia. Entonces, fíjense, como en todas las etapas de la vida de la planta, las hormonas están regulando cuándo va a ocurrir cada etapa, de modo tal que sea lo más conveniente para su supervivencia. Cuando los recursos son escasos, que va a crecer más la raíz que la parte aérea, cuando tenga que germinar, vamos a ver después también el momento en el que se produce la germinación también está regulado hormonalmente.
también con percepción de la luz. Es decir, la planta puede percibir los estímulos externos a través de todas estas moléculas que tiene y un modo tal de responder a ese ambiente de la mejor forma posible, sin poder moverse nunca del lugar donde está. Profe, Sí, entonces se podría decir que la curvatura que tome la parte apical va a depender muchas veces del suelo en el que está expuesto la semilla, y porque sí, en el ejemplo de abajo es como que se ve la plántula mucho más curvada y dice que el suelo es firme, digamos, como una especie de... Yo por ahí pensando, si es una arcilla, por ejemplo, que no hay tanto oxígeno, entonces ahí quizás no funcione, no se sintetice el etileno, entonces se curva más, por eso puede ser. O por ahí también la parte de arriba, donde dice soft soil, es como que está más liberado, es como que hay más poro, puede ser, en el suelo, entonces ingresa más el oxígeno y la plántula no se curva tanto, digamos, como una arena. ¿Puede ser eso? ¿Esa relación? sí, en un suelo más mullido, que puede ser este o que tenga mayor... El hecho también de que haya más porosidad en el suelo hace que si se produce etileno difunda. Entonces no se acumula y no crea un ambiente rico en etileno, como en este caso, que el etileno queda como atrapado también en el suelo más compacto y hace que esa plántula que está creciendo lo perciba. En este caso, si se llega a producir un poco de etileno, normalmente hay un nivel basal de etileno, pero como el suelo es más poroso, más blando, entonces se puede difundir. Ahora, a menos que tu suelo esté saturado, que en ese caso ya no vas a tener ni siquiera la germinación en realidad. En general la concentración de oxígeno no va a ser limitante para que se produzca etileno. Va a haber etileno y el hecho de que sea compacto va a hacer de que difunda más lentamente, entonces que se acumula donde está tu plantulita y hace que alcance niveles altos y que la plántula responda así. El nivel, si la planta, después vamos a ver en germinación, pero si la semilla está germinando ya es porque encontró un buen nivel de oxígeno. Porque para que se inicie este proceso de germinación, la respiración tiene que aumentar muchísimo. Y si no hay oxígeno, ya va a estar limitada esta germinación antes ya de que se llegue al gancho apical. Entonces, el hecho de que haya germinación ya está indicando que hay oxígeno como para que esa plántula crezca. A menos que después llueva, se riegue demasiado, se inunde o algo. Pero si no, hay oxígeno suficiente para que germine, aunque el suelo sea arcilloso y el hecho de que haya por ahí sea más compacto hace que se acumule etileno y que responda de esta forma. Digo que no va a crecer la planta, pero si tú le hago el tratamiento antes, después Si yo te diría, si te va a tomar ese trabajo de plantar después, yo te diría que te hagan tipo un almácigo y que lleve las plantas más grandes, ya más resistentes, que llevar así chiquitas, porque aunque vos lleves una así con un hipocótilo bien grueso, igual es una etapa crítica para tu plántula esa. Entonces, si no vas a sembrar ya en el suelo y vas a llevar algo para tomarte trabajo de plantar después, sería más adecuado que tenga una plántula ya más grande, con mayor desarrollo de raíces y que lleve así con un poquito más rústica. Pero digamos, no podría probar.
la cosa que, si ustedes quieren tener mucho etileno, tomen una manzana que está media de ahí entrando. Están con una producción, producen o una banana, produce una gran cantidad de etileno. Si dejan una banana en una bolsa o algo, después cuando abren es etileno puro, digamos. Sería una forma fácil de darle etileno a algo. Con un tomate verde, ponerle, sería así, si tenés algo cerrado, sí, podés estimular. Por eso si tenés siempre van a estar, no sé cuál es la frase, está tipo una manzana podrida, pudre el resto, no sé qué. Bueno, tiene una base científica que es que uno que se está pudriendo, que ya está en esa fase de senescencia, está produciendo mucho etileno. Ese etileno lo perciben los otros frutos y entra en la fase autocatalítica de producir más etileno y se te madura todo junto. Si es climatérico. Si no es climatérico, el pico de etileno no va a tener efecto sobre la maduración. El pico de etileno de un fruto no va a tener efecto sobre la maduración de uno no climatérico. Lo que a veces puede producir es cambio de coloración, por ejemplo, algo así, pero no es que va a llevar a la maduración de todo el fruto, ¿sí? En el caso de un fruto que no es climatérico, ¿a cargo de quién está la maduración de ese tipo de fruto? Ahí tenemos son frutos que en general ya tienen reservas de otro tipo que no son amiláceas. Entonces, simplemente a medida que el fruto va creciendo, está regulado genéticamente que se vayan sintetizando estos otros compuestos, pero son ya, por ejemplo, ácidos orgánicos o azúcares simples, que está regulado ya algo genéticamente independientemente de este pico de etileno. El pico de etileno lo que hacen los frutos climatéricos es convertir, bueno, aumentando la respiración, digamos, lo principal es esa conversión de las reservas que son amiláceas en azúcares simples. Eso es fundamental. Aparte son frutos que se van ablandando también a medida que maduran. Ese ablandamiento está dado por la síntesis, eso vemos en la clase de fructificación, ese ablandamiento está dado por la síntesis de enzimas también que van degradando paredes celulares que son inducidas por etileno. En una naranja, por ejemplo, que no es climatérica, vos no tenés ese ablandamiento cuando madura. A menos que se esté pudriendo, ya, pero una fruta madura, madurez comercial, no tenés ablandamiento como tenés en un tomate, por ejemplo. Profe, yo intenté hacer eso. Sí. ¿Me escucha? Yo intenté hacer eso con melón y no sé si no anduvo, si se me fundió todo. El melón es, dependiendo, vos eso por ahí en los libros, el melón es una que yo ni les pongo acá después de ejemplo, porque es una que a veces aparece como climatérico, no climatérico, dependiendo de la variedad. Entonces, habría que considerar eso para ver si te va a responder o no, con el melón en particular. Por ahí te pasó eso. Ahí está, ahora sí. Cierro un Eso poco es, acá. por Gracias. eso el melón por ahí no les pongo, pues en los libros le aparece de un lado del otro, eso depende de dónde lean, no es algo que sea así de uno o de otro lado, climatérico o no climatérico. ¿Qué decían las cámaras? Las cámaras de oración, Sí, nos estamos adelantando ya en la unidad 21, pero para madurar, sí, tienen que, digamos, si quieren conservar, tienen, bueno, si es un fruto no climatérico, le bajan, le dan un poco de frío y listo. Ahora, lo mismo, bueno, con un fruto climatérico, ustedes bajan la temperatura y bajan la concentración de oxígeno, por ejemplo, y se aseguran de que no haya suficiente para producir etileno y para que no tenga el pico de respiración, sobre todo. Que ustedes no quieren que tenga ese pico, pues si no les madura todo. Ahora, ¿cuándo?
quieren estimular la maduración de ese fruto climatérico, lo que tienen que hacer es promover la producción de etileno que estimule la maduración, pero lo que normalmente hacen para asegurarse es darle etileno a la cámara. Aumenta la temperatura, se les da etileno, buena oxigenación, y entonces esos frutos empiezan a respirar activamente y se produce el cambio de color, de textura, de sabor. Es para llevar a la maduración comercial. Sobre todo en esos frutos que esa vida útil, digamos, la vida shelf life que le llaman en el comercio es bastante breve. Una banana, una vez que está amarilla, no la podrías transportar así porque llega hecha puré. ¿Cómo? Self-life. Sí, como no me sale en castellano, es como en el mostrador, la vida, el tiempo en el cual puede ser comercializado una vez que está el producto a la venta. Hay algunos frutos, eso es bastante reducido, porque a menos que estén refrigerados, algo, que en el caso de la banana tampoco pueden porque afectan la piel. Entonces hay que regular es que madure cuando ya se está por vender. No se puede transportar en esas condiciones. El nitrógeno se usa, es un gas inerte, entonces cuando quieren bajar la concentración de oxígeno, lo que hacen es aumentar el contenido de nitrógeno. No le hace nada, es ultra abundante en la atmósfera, entonces un gas muy económico, y bajan la concentración de oxígeno y aumentan el nitrógeno, llenan la atmósfera con eso, no le hacen nada al fruto. Eso igual, la parte de fructificación vemos un poquito más adelante con más detalle. Entonces, volvemos a nuestro gancho apical, que lo que hace es estar protegiendo a la plántula durante la germinación, y además de las auxinas, que se acuerdan que, no, además el etileno, ¿se acuerdan las auxinas que tenían ese movimiento lateral también para los tropismos? En este caso lo que hacen, cuando nuestra plantulita se está curvando, tenemos las auxinas que se mueven hacia la parte basal de esa curvatura. Acuérdense, una alta concentración de auxina estimula la producción de etileno, y el etileno en altas concentraciones tiende a frenar la elongación celular. Entonces todo eso hace que este lado de abajo crezca menos. En el lado de arriba actúan la giberelina, por ejemplo, que promueven la elongación más del lado de arriba que el de abajo, y se forma ese gancho. Nunca, acuérdense, todo es complicado, y esto hay un montón de otros factores que acá no están, como el contenido de calcio que actúa como mensajero, todo. Es algo, incluso esa pavada que formar el gancho está ultra regulado, porque si se forma mal puede llevar a la muerte de esa plántula. Entonces hay varios factores que hacen que tenga la forma correcta. Y varias de estas hormonas que fuimos viendo, ¿sí? ¿Eso es para monocotiledonia y dicotiledonia? Porque... Para dicotiledonia. Para dicotiledonia, donde en la monocotiledonia vos en general tenés, por su germinación, es como algo que ofrece menos resistencia a la penetración, a ingresar a través del suelo. Ahora, en una dicotiledonia, imagínense con esos cotiledones enormes, ofrece muchísima resistencia a atravesar un suelo compacto. Por eso necesita estos mecanismos donde crece un tejido, crece menos resistencia, y modo tal que el meristema quede protegido de esa resistencia que le ofrece el suelo al crecimiento de la plántula. Y esto, bueno, sobre todo, la mayor parte de los estudios hormonales está dado
casi todo se hizo con Arabidopsis, con esa plantita. Uno piensa, bueno, que esto se aplica a otras especies, pero no está estudiado con todas las especies vegetales y en toda la regulación es igual, la interacción hormonal es igual en todos. Eso, bueno, de a poco va avanzando la ciencia y incorporando nuevas especies, pero donde más se estudió es en eso. Pero fíjense, en una monocotiledónea la germinación es ya diferente. El coleóptilo ahí es como el que está protegiendo la distribución de meristemas, es ya diferente en una monocotiledónea de una dicotiledónea. Ahí tienen el coleóptilo, que es la estructura que va protegiendo los demás tejidos. Ofrece, digamos, penetra más fácilmente en este tipo de suelo. Profe, Sí, entonces se podría decir que debajo del suelo, la enzima encargada de doblar la parte apical, digamos, de la plantulita es el etileno. Y una vez que emerge la planta, ahí es como que se encarga de enderezar la planta, la usina, ¿puede ser? sí, digamos, todas están ahí, en todas las etapas están todas las hormonas interactuando, pero, digamos, si tenés que atribuirle una función principal, el etileno sería la que protege, formando el gancho durante la emergencia. Después, ahí igual ya tenés las auxinas que van a estar regulando la raícita que crezca hacia abajo, con geotropismo positivo. Porque, viste, por ahí uno coloca la semilla horizontal, entonces esa radícula empieza, que sale para el costado, después se tiene que orientar hacia abajo. Ahí ya están actuando las auxinas. Cuando toman contacto con la atmósfera, las auxinas orientan hacia arriba que crezca la plántula y ahí las citocininas, por ejemplo, estimulan la formación de cloroplastos para que esa plantulita empiece a fotosintetizar y se haga independiente de las reservas que tenían las semillas. Entre todas están ahí interactuando para que crezca. Y las giberelinas que van a estar promoviendo la elongación de ese hipocótilo para que salga también. Entonces ahí ya en la primera etapa ya tienen un montón de hormonas que están regulando esa primera fase de vida de la planta. Otra función del etileno es la formación de pelos radicales, por ejemplo. La formación favorece la formación de raíces adventicias, que se llaman adventicias, aquellas que nacen de órganos que no son raíces, como por ejemplo a partir de tallos o de hojas. Entonces el etileno promueve la formación de raíces adventicias. Estas Eso ya fue, digamos, todo lo que Esto ya es aparte, ya en plantas adultas. Esto, por ejemplo, es en nuestras plantas de tomate que inundamos. Y después de una semana de inundación, la raíz primaria del sistema radical que tenía muere y se forma todo un nuevo sistema de raíces a partir del tallo, que permite que la planta siga creciendo. Y este es un mutante que produce más raíces adventicias, que ya normalmente la planta está llena de primordios radicales, y entonces es impresionante la cantidad de raíces que forma a partir del tallo. Otra respuesta debida al etileno es la epinastia. La epinastia es esta curvatura hacia abajo de las hojas que se da también por un crecimiento diferencial. Acá crece más la cara adaxial que la abaxial. Entonces, se elongan más las células de arriba que las de abajo y la hoja se curva hacia abajo. Entonces, del pecíolo, entonces, se curvan para abajo.
Esta es una respuesta que se encuentra, por ejemplo, en condiciones de inundación, que van a ver muchas veces las hojas curvadas hacia abajo, y se cree que la ventaja que tendría es que las hojas están menos expuestas a la radiación, están menos horizontales, entonces reciben menos radiación. En estas condiciones, ay, ¿qué hice? En estas condiciones en las que una planta con las raíces inundadas, esas raíces no van a funcionar bien porque les falta oxígeno, entonces no puede absorber suficiente agua. Las hojas se curvan hacia abajo en modo tal de reducir la transpiración, la incidencia de la radiación y la transpiración en esas condiciones en las que no puede absorber agua. Y se da también, en este caso, que tengan la base de la planta inundada, se acumula como falta oxígeno en las raíces, se puede formar hasta el precursor de etileno, pero no hay oxígeno para que se convierta en etileno. Entonces se mueve el precursor por el tallo hasta la parte aérea, donde donde está en contacto con oxígeno, sí se convierte en etileno y determina esta respuesta. Otro efecto que lo habíamos visto en auxinas es interactuar con las auxinas para regular la abscisión de órganos. Por ejemplo, en condiciones de déficit hídrico o cuando la concentración de auxinas empieza a bajar, lo que se hace es que la zona basal se vuelva más sensible al etileno. Este etileno estimula la síntesis de enzimas que degradan las paredes celulares como celulasa, micelulasa, pectinasa, que digieren la laminilla media. Queda menos adherida ya esa hoja al tallo y finalmente cae. El etileno también regula la senescencia, no solo a nivel así, digamos, de hojas, sino también de planta entera, con el caso de las plantas anuales, donde al percibirse estímulos, ya sea de temperatura o de duración del día, se le envían a la planta esos mensajes que le permiten reconocer que, digamos, que se va terminando su ciclo, y el etileno determina toda la removilización de nutrientes y de reservas que tengan esas hojas hacia las estructuras reproductivas. En el caso de esas plantas anuales que florecen una vez y mueren. Todo lo que se formó vegetativo después tiende a ir a mandar todo para mantener esa estructura reproductiva y que quede descendencia para el año siguiente. La senescencia está regulada genéticamente, es un proceso de envejecimiento natural en las plantas y está regulada genéticamente, donde participa el etileno, y en muchos casos lleva a lo que se conoce como muerte celular programada, que es el proceso por el cual una célula regula su propia muerte. Es decir, que en esa célula se desencadenan genes que llevan a la síntesis de enzimas, que van a ir degradando el ADN. Es que como comienza de adentro hacia afuera, la célula regula su muerte. Se degrada el ADN, los orgánulos y finalmente se degrada la pared. Eso puede ocurrir en respuesta a factores ambientales, como por ejemplo cuando se tiene que formar arenquima lisígeno, tenemos esta muerte celular programada inducida por etileno. El etileno se percibe en algunas células del córtex y hace que esa célula empiece a desencadenar su propia muerte hasta que se degrada. Es diferente de la necrosis, donde tenemos un factor externo que mata a una célula. Por ejemplo, no sé, intensidad lumínica muy alta para una planta acostumbrada a la sombra, se expone y se produce. Este factor hace que tenga una destrucción de pigmentos y veamos la hoja, las células muertas, un estrés oxidativo terrible. Esa es una necrosis, o el frío que hace que se formen cristales, rompen las paredes celulares, después tenemos esta zona muerta.
Ahí es un factor externo que hizo que muera la célula. En esto es la planta que reconoce, esa hoja tiene una cierta vida útil, eso es reconocido y se desencadena su muerte. Este proceso controlado por la planta es importante porque le da tiempo para removilizar todo lo que tenga que pueda ser aprovechado por otras hojas más jóvenes o estructuras reproductivas. Otro efecto que les había dicho en la clase pasada para tu ananá, ponerle con unas manzanas, no sé, es estimular la floración en bromeliácea. Acelera, como habíamos visto, la madurez, sobre todo la madurez comercial, el pasaje entre el fruto fisiológicamente maduro, porque en un fruto verde muchas veces las semillas ya están maduras, completamente formadas, lo que falta es el pasaje a la calidad comercial, a la madurez comercial. Ese pasaje está dado por el etileno. En el caso de tomate, que hay tantos mutantes, existen algunos que tienen una mutación en los receptores que hacen que no sientan el etileno. Entonces puede haber etileno en el aire, pero la célula no lo percibe. Estos mutantes de tomate lo que hacen es permanecer verdes durante mucho más tiempo, es decir, maduran mucho más despacio. Y en muchos casos nunca llegan a tener la misma coloración de un fruto normal. Digamos, tienen esa ventaja de que su vida se prolonga, pero digamos como calidad comercial, al no tener ese pasaje no adquieren todas las características de sabor, de color, de aroma que tienen un fruto maduro. Esa maduración en un fruto climatérico se puede dar tratándolos con cámaras. Ya hace muchísimos años se trataba simplemente con una cámara hermética donde se colocan frutos que están maduros con otros que no y el etileno que liberan induce la maduración. Y o si no, tienen las cámaras que, bueno, tienen algunas más chicas, más grandes, ahora están todas, digamos, reguladas automáticamente con temperatura, humedad, contenido de etileno, de oxígeno, de dióxido de carbono, entonces se pueden regular las condiciones y el momento en el que se pasa la maduración. ¿Cómo? Sí, depende de la especie. En general se les da como un poco tiempo de etileno, pues tampoco, y se las deja y se ve que aumenta ya después de darle el etileno y se ventila. Se le da por unas horas y se ventila. Eso es suficiente ya para que aumente la respiración y después los mismos frutos ya siguen produciendo. Es solo darles ese toque y después una vez se siente el etileno ya empiezan a producir solos. Acá tienen algunos de los frutos climatéricos y no climatéricos. Igual de eso después volvemos cuando veamos fructificación, así que no se preocupen. Como el etileno es gaseoso, a veces es difícil aplicarlo así como tal. Y lo que se hace en muchos casos es emplear este producto, que es el ácido 2-cloroetilfosfónico, que lo que hace es estimular la producción de etileno cuando toma en contacto con el fruto. Entonces se aplica algo líquido, que se puede pulverizar o se pueden sumergir los frutos ahí, y en el tejido se empiezan a producir etileno. Y eso es lo que se aplica
se hacía este trabajo práctico cuando teníamos 2 trimestres, entonces se cursaba en invierno, y se podía ver que en invierno, en las cucurbitáceas se trabajaba con zapallito. Las condiciones ambientales hacen que se produzcan principalmente flores masculinas. Entonces, si ustedes quieren adelantar la producción de flores femeninas para salir antes al mercado con eso, lo que hay que aplicar es etileno, que se aplica en forma de tefón o etrel, se llama. Y al aplicar se veía que al aumentar la concentración, aumentaba la producción de flores femeninas. Entonces ustedes podían tener flores femeninas en una época del año donde nadie tenía y pueden adelantar la producción. Este es uno de los trabajos prácticos que se hacía cuando teníamos un semestre. En una época fue semestral. Cuando yo cursé hace 1.000.000 de años era cuatrimestral, porque teníamos 4 trimestres. Y ahí ya entraba mejor, teníamos más práctico, otro mundo. Después en una época fue semestral, teníamos segundo y tercer trimestre, entonces en invierno se podía hacer esto porque se veía bien. Ahora si se hace en esta época ya tienen todas flores femeninas, no se ve. ¿Quién me preguntó qué? Entonces, en invierno cuando tienen principalmente flores masculinas, aplicando etileno, inducen la formación de flores femeninas. Pueden regular la expresión del sexo. ¿Por qué? Porque esta planta es diclino-monoica. Puede producir las 2 flores en el mismo pie. Entonces ustedes pueden hormonalmente regular qué tipo de flores vayan a producir. Se vende comercialmente. Se puede pulverizar o se sumergen los frutos, depende de lo que tengan. Si no, se pulverizan. Sí, Profe. nosotros seguimos usando por ahí para... ¿Cómo? Se aplica sobre todo en productos hortícolas, así donde vos quieras. Profe. La sandía, por lo menos acuerdo a mi libro, no es climatérica, así que en algunos casos, acá por ejemplo tienen el citrus, en algunos citrus el etileno no es que induce la maduración, que tenga otro sabor, que la naranja se vuelva dulce, pero en algunos lo que estimula es cambio en la coloración, por ejemplo. Entonces el limón se vuelve amarillo. Puede tener una aplicación, pero no es que madura. Entonces tiene que madurar, no climatérico, tiene que madurar en la planta, vos lo tenés que cosechar maduro. ¿Sí? ¿El tefón solamente fomenta el crecimiento de flores femeninas en las cucurbitáceas o en alguna otra familia también? Es donde más se estudió fue en estas cucurbitáceas. Habría que ver, por ejemplo, en bromeliáceas tiende a estimular la floración. Ahí también, tendría un efecto, ahí tienen inflorescencia, pero estimula la floración ahí también. Habría que ver en otras especies qué efecto tiene sobre formación de flores. En este caso, digamos, donde está participando es en la regulación del sexo, si se forman flores femeninas o masculinas. Ahora, si tenés flores hermafroditas, donde normalmente ya la flor tiene todas las partes, digamos, eso está regulado de otra forma. Ahí no es que aplicando etileno, porque ya genéticamente está regulado que se formen los 2 tipos de órganos, androceo y gineceo. Eso vamos a ver en floración brevemente cómo es la regulación genética de las distintas partes. Ahora, estas son flores, son plantas donde una vez que se forma ese meristema floral puede convertirse en uno u otro de acuerdo al factor ambiental. En este caso, por ejemplo, el frío
que reduce la producción de flores femeninas, pero sí se pueden formar flores masculinas. Y ahí, cuando tenés esa posibilidad de que se forme uno u otro, de acuerdo a un factor ambiental, es donde las hormonas van a estar actuando como mediadoras y donde vos podés variar la proporción de hormonas para que hagan una u otra cosa. Pero si ya genéticamente se forma todo, ahí el etileno no es que está cumpliendo una función, porque se van a formar flores hermafroditas. Entonces, en general, esto se ve en estas plantas diclino-monoicas. Para el examen final, recuerden bien que es una planta diclino-monoica. Morfología. Porque si no saben eso... Bueno. ¿Cómo? Tienen, todo morfo tienen que saber. Por eso se les pide que tengan aprobado. La senescencia de las... Así como el etileno regula la senescencia de hojas, también regula la senescencia de flores. Y si nosotros estamos trabajando con flores de corte, esto es algo indeseable. Por eso existen también productos que uno puede aplicar para retrasar la senescencia también en este caso, como por ejemplo el 1-MCP, que es un producto que en general se aplica en forma gaseosa y que tiende a inhibir la acción del etileno. Entonces, aunque haya, no actúa. Y retrasa la senescencia de las flores. Otros compuestos son el ABG, que también ese también se emplea comercialmente, como el 1-MCP, el ABG son de los que más se emplean, que es aminotoxivinilglicina, que también se emplea para frenar la maduración, el envejecimiento, la abscisión de órganos. Y otros con los que se trabaja, pero que pueden ser un poquito más tóxicos, entonces no se aplican así, pero sí para estudios en laboratorio, son compuestos que tengan el ion plata, porque impiden esa, como la unión del etileno con su receptor. Por ejemplo, el nitrato de plata o el tiosulfato de plata. La aspirina, después vamos a ver ya en otras hormonas también. La aspirina lo que tiene es ácido salicílico. El ácido salicílico, vamos a ver, es otra hormona que cumple otras funciones y es antagonista del etileno. Entonces vos al colocarle esta le estás poniendo un antagonista del etileno y estarías impidiendo la producción. Otras, también las citocininas que vimos son antagonistas del etileno, también una aplicación de citocininas retrasa la senescencia. Bueno, acá tienen simplemente una lista de varios de los efectos del etileno. Es una de las hormonas que van a ver en casi todos los estreses, que está interactuando con las otras y participa en una gran cantidad de respuestas de la planta, desde el crecimiento y diferenciación de tallos y raíces, de ruptura de dormancia, favorece la germinación sobre todo en cereales, dimos formación de raíces adventicias, abscisión de hojas o flores y frutos, inducción floral en bromeliáceas, estimula formación de flores femeninas en las diclino-monoicas, apertura floral, senescencia, maduración de frutos, epinacia y respuesta. Están participando, digamos, en una gran cantidad de procesos. En algunas es la principal hormona, como en todo lo que sea la maduración y senescencia, y en otras está interactuando con otras hormonas en la respuesta. Profe, eso igual les queda. Sí. ¿A qué se debe esa amplia actuación, no sé cómo decirlo, del etileno en distintos evolución procesos? Es la evolución de las plantas, no sé por qué el etileno
aparece en casi todas las respuestas, es cómo evolucionaron las plantas. Quizás, si nosotros pensamos evolutivamente cuando apareció esto, el hecho de que sea una molécula gaseosa que llega, se difunde, que atraviesa las paredes, las membranas plasmáticas, que llega fácilmente, quizá haya dado a las primeras plantas donde apareció, le haya dado una ventaja evolutiva con respecto a las demás, por el hecho de que sea una hormona que se difunde fácilmente, se mueve fácilmente, se puede sintetizar en distintos órganos, seguramente le dio una ventaja evolutiva y de ahí hizo que sea una de las hormonas, digamos, de respuesta a estrés por excelencia. Está interactuando con casi todas las otras hormonas. Así que, pero ahora, de hecho, ¿por qué habría que ver en la evolución de las plantas cómo se originó no sé si hay estudios de eso, de evolución de esto. Pero seguramente dentro de las hormonas tiene esa ventaja, así que probablemente por eso evolucionaron así, donde el etileno está regulando una gran cantidad de otros, de la acción de otras hormonas. A veces estimula, favorece la acción de una o frena la de otra. Pero ahora el por qué habría que ver en la evolución, por qué le dio. Pienso que es por esto, pero habría que ver si hay algún estudio, no sé si hay de eso, que hizo que el etileno participe en todo. Además, el hecho de difundir hace como que actúa y se pierde, por ser gaseoso. Entonces, digamos, tiene una regulación mucho más fácil que las otras. Entonces, como aplicaciones en la agricultura está todo lo que sea maduración de frutos, que vamos a ver en la otra unidad. Para la inducción de flores femeninas, cuando se quiere estimular la abscisión de órganos para ralear y que los frutos que queden tengan mayor tamaño. Para defoliación también se emplea, se acelera la senescencia de esas hojas. En algunas que forman bulbos, inducen la producción de la formación de estos bulbos. En cereales puede aumentar el macollaje. Y en ananá se ocupa para sincronizar la floración, así para que, como estimula la floración, si se aplica, todas florecen más homogéneamente en esa plantación. Bueno. Ay, qué tal. Vemos acá hasta dónde llegamos, porque después tengo otra clase. Así que hoy no podemos extender, pero de último extendemos el miércoles un chiquitito, como para que el viernes nos quede floración y fructificación. Pero estas son cortitas. Esta es ya unidad 18. La 17 es el ácido abscísico que vemos después. En la unidad 18 tienen otros reguladores de crecimiento donde aparecen los que fueron descubiertos un poco más recientemente. Sí. El gancho apical se forma en todas las situaciones. Y en general sí, es una respuesta difundida en condiciones de germinación con alto contenido de etileno en oscuridad. En esas condiciones, oscuridad, etileno, se forma el gancho. Y ese trabajo que mostró la revista, la marca de la revista era el nombre que decía ahí, sí. O sea, si uno por ahí quiere ver los trabajos de esa revista, digamos, en inglés. Esta es Proceedings of the National Academy of Sciences. Proceedings sería como una... tiene no solo de plantas, sino de otras áreas de la ciencia de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos.
Cuesta muchísimo publicar ahí, solo los top llegan. Espera, ya te digo eso, o si no les doy cómo pueden acceder. Esta es la revista. Eso es importante también que sepan. Esta es la revista, pero esperábamos a ver si, no sé si tiene acceso libre. Porque por ahí descargando de acá, por ejemplo, a ver, vamos a abrir cualquiera. Ah, bueno, acá los que tienen con el candadito verde son los open source que están abiertos para todo el mundo. Si vos querés publicar así que esté abierto para todo, tenés que pagar como $3.000, una cosa así. No sé en esta cuánto, son cosas de nosotros, no pagamos, pues no tenemos, así que... Pero los que tienen plata, las universidades que tienen plata y la gente que tiene plata, pagas y entonces todo el mundo tiene acceso a tu artículo, se difunde mucho más porque todo el mundo puede descargar. Pero son para los grupos más grandes. Ponele, qué sé yo, esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero vamos a ver si pagó el MinSit, pagó la suscripción, tenemos acceso, si no, PDF, acá está la prueba. Profe, disculpe, no se está viendo en la pantalla, o no sé si soy yo nomás. Espera, bueno, espera, vamos, les dejo compartir y les comparto esto. Un segundito porque así les muestro también cómo buscan después los artículos científicos. No, deja, parece descargar todo. Ok. Vamos a probar. No, por ejemplo, esto no. Pero no hay problema, les muestro. Bueno, no sé si querés acceder al artículo, tenés que pagar $10, que no vamos a pagar. Pues les voy a mostrar otra versión. Pero bueno, igual les muestro primero otra cosa. Si ustedes necesitan buscar artículos científicos, pueden buscar o en Google Académico o Scholar en inglés. Y les aconsejo que busquen en inglés porque en castellano no van a encontrar muchos. Y ponerle, acá buscan ethylene, germination, apical, hook. Bueno, y ahí les aparecen todos los artículos. Por ejemplo, acá, la regulación coordinada del gancho apical por giberelinas y etilenos en plántulas etioladas de Arabidopsis. Y ahí tienen ya el artículo que seguro que tiene, esta es una revista super top también. Regulación del crecimiento diferencial en el gancho apical de Arabidopsis. Tienen millones de artículos referidos específicamente a eso y son artículos hecho con ciencia, hecha bien, con repeticiones, controlado por tus pares y recién ahí se publica. Entonces son cosas confiables. Acá otro, por ejemplo, que dice que la formación del gancho apical en plántulas etioladas de etileno depende de la giberelina también. Entonces acá, digamos, hormonalmente hay un área donde se está estudiando muchísimo y tienen millones de trabajo para mirar. Les decía el otro día, si el inglés en general de estos artículos, miren acá, etileno con ácido salicílico para la formación del gancho, tienen de todo. Sí, no, el inglés en general es bastante técnico, entonces hay muchas palabras parecidas, o repetidas por lo menos entre todos los artículos. Ahí abajo Pero, está la si triple no, respuesta, parece, profe. si no Ahí. entienden, sí,
por ejemplo, explotando la triple respuesta de Arabidopsis para identificar etilenes, mutantes de etileno. Ese sería cuando ponen a germinar una gran cantidad de semillas en oscuridad y con etileno, y explotan la triple respuesta para identificar los mutantes. El que no haga triple respuesta quiere decir que es menos sensible al etileno. Seleccionan esas plántulas y van a tener distintos mutantes. Alguno no va a percibir, otro va a tener menor producción de etileno y así. Y después pueden seguir estudiando dónde está la mutación de eso. Si necesitan traducir, pueden usar el traductor de Google con un poquito de criterio, porque por ahí pone, cuando no reconoce alguna palabra, pone cualquier cosa, pero bastante bien funciona como para entender el artículo. La parte que necesitan, copian, pegan ahí, ven. Y los gráficos se entienden por sí solos, así que algunos tienen esquemas muy interesantes también. Entonces, de acá pueden tener acceso a la literatura. Pero, ¿qué pasa si por ahí no todas las revistas tienen acceso libre? Entonces, por ahí, no sé si esta, por ejemplo, está en alguna como en esa otra, les va a pedir que paguen. Si les piden que paguen, hay otra página donde pueden tener acceso a toda la literatura científica del mundo. Acá no sé si esta va a pedir. Ay, bueno, mira, este, por ejemplo, les descarga todo. Entonces acá tienen todos sus ganchitos con distintos mutantes. Acá, fíjense, este debe ser ACC y paclobutrazol. Le dan el que estimula producción de etileno y le sacan la giberelina. Entonces, fíjense cómo el ganchito no se forma bien. Digamos, tienen de todo. La información es impresionante. Si ustedes necesitan artículos y no están disponibles, no les descarga el PDF, tienen esta página, que se llama SciHub, así, SciHub, que es de una chica rusa, no sé si de Ucrania o algo así, que se reveló y dijo por qué tenemos que pagar para tener acceso a la ciencia, cuando en realidad todas las partes de la ciencia son producto de gobierno, que son cosas públicas, porque después no están disponibles para el público. Entonces, en esta página tienen todos los artículos científicos, apenas salen, están acá. Y lo único que tienen que hacer es, a ver si me sale ahora, no sé si este, por ejemplo, que no podíamos descargar el PDF, ustedes lo que hacen es copiar acá, no sé si va a funcionar acá. Acá está en ruso, así que no entiendo qué dice, pero a veces yo copio y le pego también el traductor para ver qué me está diciendo. Bueno, acá no sé, capaz está bloqueado acá. En definitiva, cada tanto le van cerrando, entonces abre con un nuevo dominio, pero SciHub queda. Y o si no, le pegan, no sé, o el título, aunque este título no nos interesa, pero no sé si está acá bloqueado, pero en el laboratorio me funciona. Ay, no sé qué pasa en esta computadora, bueno, no quiero tocar acá porque esta no es mía. No sé qué pide la extensión de Chrome, pero no importa. Pero bueno, en definitiva, con SciHub yo descargo en el laboratorio todo, o en tu casa, donde sea, está todo disponible. Entonces, cuando no pueden acceder, van ahí. Ahora no vamos a tocar acá, pues esta no es mía, y por ahí no tenía que, no le voy a descargar controladores ni nada. Pero, digamos, o en Google Académico, que ahí les da, a lo sumo van a tener resumen por ahí de algún artículo, y o si no, con esta otra página descargan y tienen acceso. Pero fíjense, con lo del gancho apical hay millones de trabajo y cada uno le va agregando alguna cosita y bueno, se hace algo complejo. Bueno, y vamos a dejar acá nomás, porque tengo la clase de ecofisiología ahora. No sé cómo voy a hablar. Pero en la clase que viene seguimos entonces con esta que no son, digamos, son varias hormonas, pero son cortitas. El ácido abscísico, que también es breve, porque vemos principalmente germinación y regulación de cierre estomático.
Y vemos germinación. ¿Está? Bueno. Entonces, si tienen alguna duda, vayan a probar la página. Voy a controlar que esté funcionando, porque para que cada tanto le cierran y abre con S, con TW, así con distintos dominios. Pero en todo el mundo se usa, porque... Es que ponerle por ejemplo, con enraizamiento de estaca, con algunas cosas, ya están hechos. Ya ahí probaron con varias especies, y vos por ahí te vas y probás con una hormona que no funciona, una concentración que no funciona y ya está. Entonces lo primero, antes de hacer algo, busquen qué hay hecho. Igual en castellano por ahí les aparecen, también hay revistas, algunas brasileras que tienen una parte en castellano, la versión en castellano, que también son confiables, o si te das por ahí del INTA sale algo, no sé. Busquen distintas lenguas y por ahí se ahorran trabajo. Sí, seguro que hay de todo. Por ahí lean nomás, que tenga sentido lo que están leyendo, o por ahí si no reconoce alguna palabra, por ahí traduce. Pero hay un montón de herramientas que les permiten tener acceso a... Sí. ¿Sensible o no sensible? ¿Que tiene y no tiene? Por ejemplo, si vos decís una menos sensible al etileno, puede ser que haya etileno, que produzca contenidos normales de etileno, pero que no lo sienta porque falta el receptor o el receptor es anormal. Es una planta que en presencia no quiere decir que no tenga. Hay plantas menos sensibles a las auxinas. No quiere decir que no produzca auxinas, sino que no la siente porque hay algún problema en las señales que desencadenan después una respuesta. Sí. No hay una señal después. Por ejemplo, entonces no respondan las auxinas. Entonces, si no tienen otra pregunta, nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Buen fin de semana. Profe, una consulta. Sí. Entonces, la semana que viene terminaría la teoría y Sí. en La la teoría semana termina el 1 de diciembre con la última clase de cultivo in vitro, y el 2 tendrían el parcial. ¿El 2 es el parcial entonces? Creo que sí, el jueves 2. Chao, hasta luego. ¿Y los coloquios, sería el cuestionario, va a seguir hasta esa semana el parcial o termina la semana que No, viene? termina la semana que viene, tienen el último trabajo práctico de germinación y ahí termina. Ah, bueno. O sea, se terminan, Gracias. todos los prácticos se terminan ahí. Bueno, gracias, profe. No de nada. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, hasta luego.